Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este servicio informativo que generamos gracias al auspicio del Instituto de Victimología de Costa Rica, hoy para abordar un tema que sin duda alguna es de relevante importancia, no solo para nuestro país, sino para todo el continente. Es una realidad que se está viendo en diferentes lugares, en diferentes naciones, y al que se le debe prestar importancia. Ya vamos a ir abordando también con casos, y hablamos sin duda alguna de la violencia contra las mujeres. Y es que precisamente ayer, 25 de noviembre, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y sin duda alguna pues es de todos los días que vemos informaciones referentes a agresiones, a diferentes tipos de abuso contra mujeres, y por eso queremos seguir insistiendo y llamando la atención, y sobre todo creando conciencia alrededor de diferentes temas, cómo identificar patrones de agresión, también cómo abordar a mujeres que son víctimas, cómo buscar ayuda y otro tipo de aspectos que son sin duda alguna que son relacionados a esta problemática. Me acompaña la doctora Angie Arce, quien es doctora en Derecho Penal, también presidenta del Instituto de Victimología, y la señora Alejandra Orocú, quien es psicóloga clínica y también desde su experiencia ha abordado diferentes casos y diferentes situaciones relacionadas, y de ahí el bagaje y su conocimiento alrededor de este tema. Quizá vamos a comenzar, Angie, con usted, pues hablando de la importancia, ¿sí?, ya ahora de crear conciencia, como decimos nosotros, de estar abriendo este tipo de espacios, que se converse abiertamente, que desde pequeñas a las niñas les estemos diciendo cuáles son patrones de abuso, cómo reconocer cuando están en una situación de vulnerabilidad, cuál es la importancia, como le digo, de este tipo de espacios, y también que ya hay quizá mayor apertura a ver el tema con la preponderancia y con la importancia que tiene. Sí, bueno, Mario, lo más importante es hacer conciencia que en el siglo XXI todavía tenemos serios problemas de desigualdad entre el hombre y la mujer, que es lo que viene a lidiar con estos índices. El INEC el día de ayer indicó que hay más de 1 millón de mujeres que sufren diferentes tipos de violencia psicológica, patrimonial, física, y Costa Rica ya ha llegado a un nivel tan alto que pues es momento de crear una alerta a nivel del país y hacer más conciencia, abrir más espacios y educar a las mujeres para que ellas sepan que tienen derecho a vivir tranquilas. Doctora, como dice Angie, esa cifra es sin duda alguna, dicho de manera popular, se le para el pelo a uno, donde oye que 1 millón de mujeres, es decir, y en una población como la que tenemos tan reducida, es decir, es una cifra alarmante sin duda alguna. ¿Por dónde tenemos que comenzar a crear estos pequeños movimientos, estas pequeñas, diríamos, espacios? ¿Cómo es la manera indicada también de abordar el tema nosotros como sociedad? Bueno, efectivamente la cifra es reveladora, ¿verdad? Lamentablemente tener que llegar a estas cifras para empezar a hablar sobre el tema y generar algún nivel de conciencia. Lo ideal sería que desde las familias, no solamente desde hablarlo, sino desde el modelaje, desde el niño aprende más, y la niña por lo que ve, que no por lo que su madre o su padre le dice. Entonces, si yo realmente veo un padre que no tiene la necesidad de pormenorizar a la madre en su condición de mujer, entonces yo realmente siento que tengo igualdad de derechos. En caso de padre o madre o cuidadores a cargo, o sea, es lo que se ve al entorno, es el modelamiento, es la réplica de conductas patriarcales las que permiten que esto se normalice y que entonces se asuma como que eso está bien, ¿verdad? Porque con mucha frecuencia pensamos que lo normal es lo que está bien. Doctora, ¿y cómo hacemos, por dónde se comienza en una cultura como, ahí sí no me circunscribo solo a Costa Rica, y ya vamos a hablar un poco del caso de México un poquito más adelante, pero hablamos de Latinoamérica, donde está, si cabe el término, normalizado a veces, muchas veces ese trato desigual. Lo hablábamos ahora antes de fuera de cámara, en el humor,
incluso en los dichos, ¿verdad? Se me ocurre a mí cuando alguien va a un estadio, lo primero que cuando un futbolista no va con coraje, de ahí loca, o sea, de una vez lo relaciona con la figura de una mujer como un insulto. Es decir, ¿cómo se hace en una sociedad donde se ha normalizado tanto este discurso? Bueno, desde la educación, por supuesto, pero sobre todo a la mujer misma, ¿verdad? Parece mentira. Creo que necesitamos reconocer y aceptar que esto no es sano y que el hecho de que sea normal porque una mayoría de personas lo hacen no significa que sea saludable, que eso va a tener consecuencias no solo a nivel psicológico para la niña, sino en todas las áreas de su vida, como lo mencionaba ahorita Angie, que le va a limitar el crecimiento personal, el desarrollo de su potencial, y que desde su condición, solamente por el hecho de tener un género o una definición biológica como mujer, entonces ya vas a estar limitada desde el punto de vista social. Y esa sería una autopercepción que necesitamos eliminar. Ya voy a continuar con esa parte, doctora, porque también me interesa. Yo le decía que esto no es un tema de Costa Rica, lamentablemente, y hay diferentes países donde se están realizando diferentes movilizaciones. Por ejemplo, México también tiene cifras, obviamente por la cantidad de habitantes y sus diferencias demográficas con nosotros, los números van a ser aún mayores, pero se tomaron la decisión en Ciudad de México al menos de decretar una alerta hace apenas 4 días, 5 días atrás. ¿Qué implica esto, Angie, desde el punto de vista también de salvaguardar la integridad de las víctimas y desde el punto de vista del acompañamiento a quienes son víctimas de violencia o abuso? Sobre todo implica reconocer, no aceptar y rebelarse de alguna forma en contra de la situación, evidenciar que hay un problema grave. Y lo que se pretende es que poniendo anuncios, haciendo campañas de radio, televisión, pues desde los menores, los hombres, las mujeres comiencen a ver que hay un problema, que es un problema, y que sea pues una mujer que se encuentre en un sitio alejado, que no ha podido ser educada, a través de estas campañas comience a saber si yo tengo derecho a que no me traten así, que empiece a dudar qué es lo que está sucediendo. Ellos tienen un programa que se llama Caminar Segura, Vivir Tranquila, entonces que todas tienen el derecho a vivir así, y también que costumbre no es violencia. O sea, que ninguna niña ni ninguna mujer nos podemos acostumbrar, Mario, a la violencia, y que también es una violencia muy sutil. Por ejemplo, le cuento una experiencia. La semana pasada voy a un karaoke, algo que va a cualquier persona, todos los hombres cantan y a nadie le dicen nada, vaya a cantar usted, y le empiezan a decir algo a los que están en la mesa. Eso es violencia, acostumbrarnos a que somos iguales y que por ser mujeres no tenemos que estar recibiendo ningún tipo ni de halago ni de insulto, porque a los hombres no les sucede eso. Ahora, doctora, también eso implica algún tipo ahora me comentaba usted, algún tipo de acompañamiento de otras medidas más de orden de seguridad, es decir, ya esto es como un acompañamiento, algo paralelo al esfuerzo que se debe realizar en el tema que ya hemos hablado de educación. Pero ¿cuáles son como estas medidas? Bueno, primero, muy interesante, en México se están capacitando 166 mujeres profesionales voluntarias para que acompañen a víctimas de violencia. Entonces, sería muy bueno que en Costa Rica tuviéramos una página donde nosotras las abogadas nos ofrezcamos de forma gratuita acompañar a otra mujer, apoyarla y que termine su proceso de violencia doméstica. Entonces es algo solidario de las mujeres con las mujeres. Otra cosa que se está implementando se llama el botón de seguridad, que en los autobuses, en la calle, haya un botón que usted, en caso de sentirse acosada o víctima de violación, pueda correr y tocarlo y ser inmediatamente socorrida. También se está hablando, en el caso de agresiones o violaciones sexuales, de crear un banco de ADN, ¿verdad? Para poder determinar quiénes son los agresores, quiénes son los que están reincidiendo, que frecuentemente pues ese es el comportamiento, y poder descartarlos de forma más fácil. Y otra cosa muy importante es la educación, desde la escuela.
a todas como un tipo de materia, que ya se vengan inculcando valores y que sea diferente. Entonces, estas son pues las cosas que en este momento se están implementando, y obviamente declarar una alerta, ¿verdad?, roja en el caso de violencia contra la mujer. Doctora, retomando un poco el punto de que hablábamos de la educación, y usted me corrige si me equivoco, creo que entonces la educación tiene que ir hablando desde las bases, desde los niños, ¿verdad? Pensando también en ir creando una sociedad más robusta. Debe ir en dos direcciones: niños entendiendo que la igualdad, pero también niñas asimilándose como iguales y sabiendo que no tienen que permitir abusos, que no tienen que permitir situaciones incómodas, que tienen también, es decir, creo que tiene que ir en ambas vías, ¿verdad? Para que haya un equilibrio, no solo para que vaya, como decimos, parejo el tema de la formación. Así es, el tema tendría que ir de la mano de una educación positiva, no desde el reclamar el que yo tengo este derecho, sino partir desde el inicio, desde cero, de que sí cuento con este derecho y hacerlo valer en mi cotidianidad. Es un tema que filtra de una manera tan sutil tantas áreas y se manifiesta de tantas formas, que entonces tenemos que hilar muy fino en las raíces también y empezar a darle mucha prioridad a la educación, no solo formal sino la informal, que es la que más peso tiene en nuestras vidas. Por supuesto que desde el ámbito académico se puede trabajar muchísimo, pero no hacemos gran cosa si en el ámbito académico se le hace saber al niño sus derechos, a la niña que tiene un empoderamiento, ¿verdad?, en la validez de estos derechos, si en la familia el papá, el tío, el abuelo cumplen un patrón completamente patriarcal. Entonces, para ella y para el niño van a tener el más peso estos patrones familiares, exactamente. Entonces, aunque de pronto la misma niña viene, o el niño viene a hacer valer el derecho de la madre, de la hermana, y en la familia se burlan, tiran al suelo todo este aprendizaje que tuvo en la escuela, y entonces hasta ahí llegó todo el esfuerzo, ¿verdad?, que puede ser estatal, puede ser de la institución educativa, pero tiene que haber una integralidad en la intervención en ese sentido. Ahora, me pregunto, y esto sí va para ambas, se están haciendo esfuerzos positivos, es decir, perciben ustedes avances positivos. Yo, por ejemplo, recientemente, la semana anterior, veía una campaña del INAMU más dirigida como a que las jóvenes detecten señales, ¿verdad? Si te revisa el celular o si te quiere prohibir tus actividades de ocio. Pero comienzo con usted, Andy. ¿Cómo ve usted los esfuerzos que se están realizando? Totalmente entendido que son insuficientes, pero hay algo que rescatar, sí. Vea, a mí me parece que estamos hablando del lado de la mujer. ¿Qué vamos a hacer con el hombre? Me pregunto yo desde el punto de vista por lo menos legal, que si un hombre llega a ser denunciado por cualquier tipo de violencia, pues tanto el INAMU como la Corte deberían tomar a ese hombre para que pueda tomar ciertos cursos, capacitarlo y formarlo también para devolver un ciudadano sano, para que él también comprenda. Me parece que esa parte es la que está fallando, porque tampoco vamos a ganar nada condenando, poniendo multas, si no estamos sanando esa población. Entonces sí, hay que tener mano dura, ser muy estrictos, pero también tenemos que educar al hombre que no se sabe comportar o ejerce algún tipo de violencia contra la mujer, o mandarlo a un instituto de varones para que él pueda entender y comprender lo que está pasando. Creo que de esa parte es lo que está pasando. La pena va, sí, multa, privación de libertad, pero acompañada de reformar a esa persona para que comprenda el daño que está causando. En la misma línea, doctora. Sí, es una ruptura de esquemas, ¿verdad? Y como ruptura genera mucha oposición, es una estructura patriarcal, lleva muchísimo tiempo vigente, es difícil, sí se ha tenido avances, por supuesto, y todos los esfuerzos valen la pena en ese sentido, eso es innegable, pero esa integralidad que se requiere va a requerir una constancia, una perseverancia en el tiempo para que estos esfuerzos vayan creciendo, estos resultados, vayan crecientes.
para la postura del hombre no significa que precisamente sea beneficiosa, igualmente está en una condición, como decía la doctora, de desventaja, porque requiere una reeducación de la sociedad en sí misma, porque no es solo el hecho de la privacidad en el hogar, que se dé un acto de violación directo y claro como un golpe, es que es la cotidianidad, es un no tomarte en cuenta la opinión, es que mi voz es la que cuenta aquí, es que tenemos permisos sociales, estas sutilezas de las que hablábamos, donde ni siquiera se contempla como una violación, ¿verdad? O como una agresión o como una falta de respeto a los derechos. Entonces, desde el punto de vista inclusive a veces religioso, social, familiar, todos los ámbitos van ahí entremezclados y se replican los patrones por esta normalización de la que hablábamos en un inicio. Entonces sí, definitivamente el esfuerzo, el cambio se va dando. Tenemos ahora muchísimo más acceso a la información. Estos espacios donde se hablan estas cosas ya son prueba de un cambio. Lamentablemente hemos tenido que llegar a estos puntos, a estas cifras, a que haya N cantidad de muertes, a que se evidencien casos así de violentos para poder hablarlo y denunciarlo abiertamente. La mayoría de los casos no se denuncian, no se trabajan, no se intervienen, esa es la realidad. Sin embargo, hay que seguir trabajando sobre esto, claro. Ya vamos a ir un poco ahí al tema de las señales y un poco también, pero retomando uno de los puntos que usted mencionaba, Angie, básicamente es, para usarlo como ejemplo, la Caja hace unos años inició, y creo que con muy buenos resultados, el tratamiento de personas con problemas de tabaquismo, ¿verdad? Entonces empezaron estas clínicas del fumado, y porque entendieron que era un problema de salud pública, tanta gente fumando, y bueno, no vamos a ahondar en los números, pero creo que va un poco por ahí, ¿verdad? En que las autoridades también entienden, como dice usted, que no vale solo, por ejemplo, la medida cautelar, que ya sabemos que es un papel, que no garantiza ni seguridad, ni reinserción, ni un cambio en la conducta, es decir, es un papel, es un trámite. Entonces creo que va un poco por ahí, ¿verdad? Que las autoridades lo asuman, a como se ha solicitado también que asuman, que tengan, que tomen cartas en el asunto en temas, por ejemplo, de depresión, enfermedades mentales, por ejemplo, que suceda lo mismo en tema de reincidencia, por ejemplo, en agresión. Sí, de hecho debería exigirse. Creo que es mucho más beneficioso exigir al hombre que cumpla con un programa y sea exitoso y lo termine, que privándolo de libertad, ¿verdad? Entonces es una educación, un cambio en la mentalidad también de los jueces, ¿verdad? Del Ministerio Público, de peritos, a la hora de hacer ese abordaje y también poder determinar cuándo estamos ante una agresión legítima contra la mujer, cómo se manifiesta, porque acordémonos que la mujer que va a acusar va llena de miedos, porque ahí dependerá el pago de su comestible del otro mes, sus hijos. Entonces son mujeres muy vulnerables, van a necesitar un apoyo, un fondo económico para que puedan salir adelante, educación. Entonces deberían también existir escuelas o instituciones que le permitan a la mujer pues salir adelante, apoyada, ¿verdad? Que no se sienta sola, porque no, quizá ella pueda tener el valor de ir a poner una denuncia de violencia doméstica, pero ella no sabe todo lo que se va a venir atrás de eso. Entonces enfrentar eso sola va a ser muy difícil y generalmente pues o terminan no yendo o no, o accediendo al deseo del agresor porque necesitan dinero para vivir. Entonces es un número de cosas que hay que ver cómo se solucionan para que puedan salir adelante. Ya, doctor, hablamos un poco como de la parte, el marco, digamos, de lo que puede pasar en el Estado, de lo que está ocurriendo, pero ahora hablemos ya de la parte de la mujer que está en un círculo de agresión. Primero eso, mucha gente a veces critica, pero es que esa señora, y con términos a veces que uno le pasan por la cabeza, o sea, es que seguro le gusta que le den, porque ahí se queda. Yo no me imagino a nadie que le guste que le estén pegando, pero ¿qué pasa? ¿Cómo entender ese entorno también, como dice Angie, de que a veces hay una dependencia económica, están los hijos, hay un montón de factores, también cómo se logra empoderar a mujeres en esa condición de tanta vulnerabilidad? Bueno, inicialmente necesitamos entender que se parte de una relación de poder. Es una relación asimétrica donde el agresor de alguna manera
tiene algún lugar de superioridad sobre su víctima. Este lugar de superioridad puede estar dado por el mero hecho de ser un hombre, ¿verdad?, de nuestra cultura, desde el hecho de ser el proveedor económico y que ella y sus hijos dependan de él. Puede ser por la fuerza física, puede ser por el título académico, por una postura intelectual, por una jefatura. O sea, siempre hay alguna situación de poder de la que él hace alarde para colocarla a ella en esta posición inferior. Esa posición inferior igual es un proceso aprendido que muy probablemente esta mujer la aprendió desde su niñez, desde su hogar de crianza, y fue asumiéndola en una postura pasiva, de indefensión, de impotencia, donde ahora viene este hombre que es el que me representa socialmente, ¿verdad?, que es la idea que manejamos en esta cultura patriarcal. El hombre es el jefe de la familia, es el proveedor, es la figura fuerte, y yo soy la esposa de él, ¿verdad? Inclusive hoy día que tenemos mujeres profesionales, algo tan sencillo como se arrastraba esta idea de nuestros ancestros, nuestras abuelas usaban el apellido del esposo, ¿verdad? Entonces todavía se arrastra mucha idea de este tipo. Esta idea es la que vulnerabiliza emocional y psicológicamente a la mujer. No porque realmente no pueda salir adelante por sus propios medios o porque tenga condiciones inferiores en su ser mujer, para nada, sencillamente es una situación aprendida. Y desde ese aprendizaje ella se va a colocar en ese lugar de indefensión y va a dudar de su capacidad para salir adelante y va a dudar de la capacidad para hacerle frente a este hombre que ella percibe más fuerte, con más recursos, con más posibilidades. Entonces, he entendido esto, porque a veces quieren igualar, ¿verdad?, las condiciones. Sí, efectivamente hay violencia a los hombres, pero no hay la misma historia y no hay las mismas condiciones culturales y sociales para unos y para otros, ¿verdad? Por eso hablamos de buscar igualdad de derechos. Nunca un hombre y una mujer van a ser iguales. Cada persona tiene una particularidad importantísima que necesitamos rescatar, pero sí accesar a los derechos para todos en igualdad de condiciones. Y ahí es donde necesitamos trabajar más en esa reeducación, un poco los medios que ya Angie nos planteaba, porque reeducar, cualquier programa que nos permita reeducar, definitivamente va a ser un gran apoyo en ese sentido. Doctora, y ahora me gustaría también la parte de cómo reconocer una mujer, porque también debe ser complicado autorreconocer que se está en una situación de violencia, y cómo también ver esas señales que no son necesariamente el golpe de puño o el grito, ¿verdad? O la persona soez para hablar, mal hablada, ¿verdad?, como decimos nosotros, pero esa agresión que se esconde, como dice Angie, detrás de sutilezas, detrás de pequeñas cortinas, ¿verdad?, de seda, líneas muy delgadas. Así es como empieza la agresión. Toda agresión empieza por la agresión psicológica. Antes de llegar al punto de la agresión física, del golpe, de la agresión evidente, se ha empezado por la parte psicológica, donde hay un comentario pormenorizante. Es más, desde donde le decimos a las niñas, le regalamos ropita rosada a las niñas. Desde donde le decimos a las niñas, siéntese con las piernitas cerradas, que no le miren los calzoncitos. Eso no se lo decimos a los niños. Desde que le decimos a los niños, a las niñas no se les pega. No, a las personas no se les pega, no a las niñas. ¿Por qué? Porque como decía el dicho, a las niñas no se les toca ni con el pétalo de una flor, ¿verdad? Desde el sentido de colocar a la mujer no como vulnerable, sino débil. Como más delicada. Exacto, ya ahí estamos instaurando en la mentalidad de esos niños y esas niñas una postura de violencia a la mujer, porque estoy creyendo que efectivamente la mujer es más sensible y es más débil, y no es así. ¿Verdad? Reitero, cada quien tiene capacidades y potencialidades muy particulares. En la relación de pareja, cuando se hace un comentario sutil sobre la ropa, sobre tu forma de vestir, sobre tu forma de peinarte, sobre tu maquillaje, sobre es que no me gusta que se corte el cabello,
o quiero revisarte el celular, que lamentablemente hoy día el celular se ha convertido en un problema de pareja enorme entre los adolescentes, o la crítica al cuerpo, es que se está poniendo muy gorda, ¿verdad? No importa que el hombre se ponga panzón, pero que la mujer se engorde no es permitido. Y los chicos adolescentes están replicando estos patrones. Me parece muy lamentable, porque uno quisiera pensar que las nuevas generaciones traen una apertura mental diferente, y sigue uno encontrándose estas réplicas de violencia en estas parejas jóvenes, de chicas sumamente acomplejadas con su cuerpo por niveles de autorrechazo enormes en sus mismas familias. Por estereotipos también que crea la sociedad, claro, ¿verdad? que hay un ideal del cuerpo femenino, no tanto del cuerpo masculino, pero el femenino sí, es muy específico lo que es aceptado y lo que es bello. Entonces, para las chicas es muy fácil establecer una línea de comparación, no calzo ahí, entonces estoy fea. Y más que estoy fea, empiezo a autoagredirme y a autorrechazarme. Ya hay una línea de no solo permito que me agredan, sino que yo me agredo a mí misma. Desde una parte mental inicialmente y posteriormente también permitiendo agresión física. Doctora, usted decía que eso, y a veces creo que los padres, como dice usted, son formas aprendidas. Uno ve la manera en la que juegan los niños. Chiquito, por ejemplo, anda en bicicleta y la frena y le pone una rampa y brinca y todo, y es normal, pero la chiquita, si quiere hacer lo mismo, no, cuidado, se cae. Venga, siéntese aquí, no juegue con la... Incluso los juegos están diseñados para que la chiquita juegue incluso sola, con su casa de muñecas o de bar, ella sola. A los niños incluso las estructuras de juegos están diseñadas para que se integre más, y son cosas que quizás no se hacen adrede, pero son, como dice usted, ya formas aprendidas, que es como lo que hay que empezar a romper, ¿verdad? Y los padres de familia que lo manifiestan con gran preocupación, ¿ya? El niño que no juega fútbol, que no le gusta el fútbol, entonces empieza a recibir rechazo por parte de sus compañeros porque es que ese no juega fútbol, es raro. Y el padre de familia llega a la consulta a decirte, mira, quiero saber si tiene un problema, ¿verdad? Y el problema tiene que ver con que tenga una orientación sexual diferente a la que es el deseo de ellos, porque no está cumpliendo con los patrones preestablecidos. Porque a la niña que juega fútbol igualmente es un problema, hay un rechazo, hay una estigmatización. Entonces, todo lo que se sale de la norma es criticado y es rechazado. Entonces, hay un refuerzo social importantísimo para que sigamos los patrones preestablecidos. Si usted decide no casarse, si usted decide no tener hijos, es un problema, pero si usted decide no estudiar y quedarse en la casa, magnífico. O si decide casarse más veces y tener hijos regados. Exacto. Todo lo que se salga de lo que estaba establecido es criticado. Entonces, no significa que ninguna de las opciones anteriores sea mala o buena. Sencillamente son elecciones para un proyecto individuales. Exacto. El hombre puede elegir casarse o no, o casarse más viejo, o casarse más joven, o tener N cantidad de hijos solteros. Pero si una mujer tiene N cantidad de hijos solteros, ya no va a ser tan aceptada socialmente, entre otros adjetivos que le podrían dar, ¿verdad? Ahora, quiero retomar, doctora, un punto que usted decía, y es con respecto a las noticias que salen mucho en medios de comunicación, y por qué no se puede ni se debe equiparar, ni deberíamos tampoco entrar en ese juego muy complejo. Pero la gente dice, es que vean, por ejemplo, critican al hombre que mató a una mujer, pero una mujer mató a otra mujer y no lo critican. O una mujer mató a un hombre, o la mujer que mató a sus 2 hijos, ¿por qué no la critican al mismo nivel? ¿Por qué es que no debemos equiparar este tipo de situaciones? Comienzo con usted, Angie. Bueno, en primer término, porque es distinto la relación de poder entre un hombre y una mujer. Si bien es cierto, obviamente no está bien que en una sociedad ni en ningún sitio se mate a otro ser humano, no está permitido. La razón por las cuales agrede un hombre a una mujer a esos niveles es diferente y se puede evitar, ¿verdad? Y no está en las mismas igualdad de condiciones que una mujer agrediera a otro, un hombre agrediera a otro, es totalmente diferente. Y lo principal es la ignorancia con la que
he podido ver en medios de comunicación y personas manifestando. Sí, duele la muerte de cualquier persona, pero aún más cuando es un hombre o una mujer porque está en una situación de desigualdad. Entonces es parte también del mismo machismo que te manden algún meme de ese tipo. ¿Por qué? Porque es ignorancia, la situación es diferente. ¿Y qué significa? Que la población no está comprendiendo lo que está pasando. Es decir, es un homicidio igual de lamentable, pero los hechos que desencadenan es lo que varía, doctor. Claro, porque hay un fundamento histórico, hay una estructura cultural que es permisiva, con unos sí, con otros no, y esa posición de desigualdad y la relación de poder de la que hablábamos antes, en la que está cimentada las agresiones y la violencia a la mujer, es la que marca una diferencia importante en este sentido. La violencia no está bien en ningún contexto, como decía ahorita Angie, pero el tema es que históricamente no hemos podido erradicar la idea de que un hombre agreda a su mujer está bien, es permitido. Hay ciertas agresiones que están permitidas, e inclusive a nivel de un homicidio, en muchos casos se justifica. Porque si la mujer andaba vestida de cierta forma o si la mujer le había sido infiel, por eso fue, es que él entró en cólera y entonces la mató. ¿Será que tenía derecho a matarla por haber sido infiel? Entonces, hemos llegado a esos niveles, ¿verdad?, que resultan indignantes en realidad, por lo menos para cualquier persona que trate de educarse o que sea profesional en estas áreas. Es indignante ver que como seres humanos lleguemos a justificar este tipo de conductas. Ya estamos por concluir, pero me gustaría tal vez de cada una especie de reflexión, de análisis, de cierre de todo lo que hemos tocado, porque sí vemos que son muchos puntos. Hay un tema de educación en la familia, hay un tema de educación en los que van para arriba, hay un tema de intentar reeducar a quien está en el ciclo de violencia, hay que reeducar a quien ejerce la violencia. Pero ¿cuál sería, digamos, Angie, también desde su perspectiva profesional, legal, ese mensaje de cierre hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para intentar que esa cifra tan alarmante con la que comenzamos de 1 millón de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia o abuso, pues reducirla y cambiar para bien como sociedad? Yo creo que las mujeres tenemos que rebelarnos en el mejor sentido de la palabra, no tolerar abusos, no tolerar desprecios, y creo que unas con otras debemos ser solidarias y tratar de que la otra vea lo que le está pasando. Quizás si hay una que ha logrado pues abarcar o superar esa situación, pues que le aconseje a la otra, ¿verdad? Y que la acompañe sobre todo. Esperamos pues también que los hombres se vuelvan solidarios y puedan ver estas situaciones, pero sobre todo acompañar, no tolerar, no minimizar, y saber que todas las mujeres tienen derecho a estar tranquilas, a estar felices, a sentirse libres y hacer y decidir con su vida lo que ellas quieran hacer. Entonces, eso sería primero, no tolerar, no denunciar, y por parte de las autoridades una capacitación a todos los funcionarios, a todos, incluso abogados que tenemos que trabajar con violencia, para que nosotros sepamos identificar y hacer un manejo correcto de víctimas de violencia en este caso. Entonces, la educación, ¿verdad?, a los profesionales, y no tolerar, ¿verdad?, estas situaciones, y ventilarlas frecuentemente para que se vayan abriendo espacios donde la mujer pues llegue a darse cuenta de lo que a mí me pasa, no está bien y no es normal, y lo más importante, que yo tengo derecho a cambiar mi vida y a seguir adelante. Sí, doctora. Sí, creo que comparto con Angie el tema de la tolerancia, ¿verdad? No podemos tolerar conductas y partir inclusive desde nuestro propio actuar y nuestra propia vida. La violencia a la mujer y a las personas en general es algo que necesitamos filtrar a todas las áreas de nuestra cotidianidad, porque siempre se va a manifestar en una vecina, en un familiar, en un niño que atendía en mi caso, en un cliente, y manifestarlo, no es como que lo vi, me molestó y me quedé callada o me hago de la vista gorda. No, hay que denunciar, hay que decir eso no está bien, poder tener acceso al niño, a la persona agredida, decirle vos tenés un derecho, te doy la información, te puedo acompañar, te puedo ofrecer tal colaboración, mira aquí está este número de teléfono, pasarle un folleto,
o desde mi postura, como les decía, privada en la cotidianidad, no permitírmelo a mí, que no me lo hagan a mí, que no se sientan el derecho de decirme X o Y cosas sencillamente porque soy un hombre y vos sos una mujer. Entonces, a veces nos molestan cosas, pero las permitimos en el día a día, porque me siento un poco indefensa. Entonces necesito empoderarme y creérmelo, hacerme valer mis derechos. Y tal vez yo me hice valer mi derecho hoy desde un acto muy sencillo, y por ahí había una mujer, un niño, una niña que se le quedó esa imagen grabada y va a tener una repercusión enorme en la vida de esa persona. Tal vez no precisamente porque fui y puse una denuncia porque el acto no lo ameritaba, pero no permití un acto de violencia, y no permití un comentario violento, y no permití un meme sexista o machista, y le pedí a esa persona, por favor, a mí no me pasen este tipo de mensajes, no estoy de acuerdo con eso. Y ahí paulatinamente con nuestro granito de arena vamos a erradicar los niveles de violencia tan altos, o al menos educar un poco más. Doctora, la doctora Alejandra Rocco es quien acaba de hacer esta reflexión de cierre. Si hay algún número donde la gente la pueda contactar, si claro, el número es el 8849-0068. Repitámoslo por aquello de que haya alguien ahí con... Es el 8849-0068. Y en el Instituto de Victimología pues también están las puertas abiertas. Si usted requiere algún tipo de acompañamiento legal, también el trabajo que se da ahí es multidisciplinario, es integral. También se le puede dar acompañamiento psicológico con los profesionales pertinentes. Entonces el número, Angie, para quienes deseen contactarnos. Sí, es el 2551-4891. Repitámoslo. 2551-4891. Muy bien, ahí están los números de teléfono y la información. Ya saben, pueden contactar a cualquiera de las dos profesionales si tienen alguna información que deseen ampliar, o una cita o cualquier cosa referente al tema que acabamos creo que exponer de manera amplia. Sin duda alguna, este tipo de espacios nunca es suficiente, eso sí, el tiempo. Ojalá replicarlos, y estaremos haciendo el esfuerzo desde el Instituto de Victimología para crear más, y también pues crear este tipo de conversatorios con profesionales en diferentes áreas para abordar este tema que sin duda alguna, como decía la doctora, todos tenemos que trabajarlo como sociedad. Tenemos que aceptar que hay un discurso muy normalizado y que tenemos que comenzar a erradicar desde ya. Tenemos que hacer el cambio nosotros y también comenzar a sembrar esa semilla en los niños que van creciendo, y ojalá pues en un futuro no muy largo, no muy lejano, revertir esta situación tan lamentable, no solo en Costa Rica, sino, como decimos, lamentablemente muy visible en Latinoamérica. Muchísimas gracias por el tiempo, y de verdad que ha sido un gusto haberles traído este servicio informativo. Buenas tardes.